Desde 1930 y cada 4 años, el Mundial de Fútbol reúne a millones y millones de personas delante de la televisión, en los estadios, en los bares, en cada sitio donde se pueda seguir los partidos. No solo en el país que alberga la cita mundialista, sino en todos y cada uno de los países participantes en el torneo se vive una de las fiestas a gran escala, con pantallas gigantes en sitios emblemáticos y todo lo que haga falta para vivir el mundial. Hola amigos, soy Andrea y esto es Apuntando Realidades. Hoy platicaremos sobre todos los mundiales de fútbol que han existido. ¿Conoces los países que han albergado este gran torneo? ¿En qué otros países estaría padre que se jugara una Copa del Mundo? Mundial 1930 en Uruguay. En 1930 se disputó el primer mundial de fútbol en toda la historia, que tuvo como sede Uruguay, que además sería el primer campeón del mundo de la historia tras imponerse en la final a Argentina 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. Mundial 1934 en Italia. Italia, como hiciera 4 años atrás Uruguay, también saldría campeón del mundo en su sede. La nacional le venció a Checoslovaquia 2-1 con un gol de Angelo Schiavio en la prórroga. Mundial de 1938 en Francia. La selección italiana revalidaría el título mundial 4 años después en Francia, venciendo en la final con autoridad a Hungría 4-2 y convirtiéndose en el primer país en tener 2 campeonatos mundiales. El Mundial de 1942 y 1946 no se disputaron. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en estos años, obligó que en 1942 y 1946 no se realizaran disputas. Mundial 1950 en Brasil. El Mundial disputado en Brasil en 1950 dejó uno de los recuerdos más memorables de la historia. Uruguay lograría su segundo galardón al imponerse a la Canairinha 2-1 en la final disputada en el estadio de Maracaná. El llamado Maracanazo todavía sigue siendo recordado por todos los aficionados del fútbol. Mundial 1954 en Suiza. Alemania lograría su primer mundial en 1954, una cita disputada en Suiza, y lo hizo imponiéndose a la Hungría de Ferenc Puskás en una gran remontada. Los húngaros empezaron venciendo 2-0 en los primeros 10 minutos, pero Alemania logró darle la vuelta al marcador para acabar venciendo 3-2. 1958 en Suecia. En el año 1958 llegaría el primer título mundial para Brasil, país con más campeonatos en la historia. La Canariña evitó que Suecia, país anfitrión, lograra proclamarse campeón del mundo y además lo hizo con un resultado contundente. 5-2. 1962 en Chile. 4 años después en Chile, Brasil colocaría su segunda estrella de campeón junto al escudo, tras vencer en la final a Checoslovaquia, que tendría que conformarse con un nuevo subcampeonato, que se suma al que lograron en el año 1934. Mundial 1966 en Inglaterra. Inglaterra se convertiría en otro de los equipos capaces de convertirse campeón en casa. Los Tres Leones vencerían en una trepidante final a Alemania en la prórroga 4-2 en un escenario imponente como lo es Wembley. Mundial 1970 en México. En el mundial disputado en México, Brasil sería nuevamente la campeona, sumando 3 campeonatos mundiales en las últimas 4 citas disputadas. En la final celebrada en el Estadio Azteca, la Canairinha pasó por encima de Italia con un 4-1 sin paliativos. El Brasil del 70 siempre será considerado uno de los mejores equipos de la historia. 1974 en Alemania. Alemania albergaría el Mundial de 1974 y vería cómo su selección se convertiría en campeona por segunda vez en la historia, al imponerse a la Holanda de Johan Cruyff por 2-1 en un encuentro disputado en el Olímpico de Múnich. 1978 en Argentina. Argentina seguiría los pasos de Alemania 4 años después. Primero saliendo campeona en su casa y segundo dejando a Holanda con la miel en los labios en la final con un resultado de 3-1.
El Monumental se vistió de albiceleste. Mundial 1982 en España. España vería en 1982 cómo por tercera vez los italianos conseguirían la Copa del Mundo. La Nacional le vencería 3-1 a Alemania en una final que se disputó en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. 1986 en México. México vivió el Mundial de Diego Armando Maradona y su Argentina, que sería campeona del mundo tras imponerse en una gran final a Alemania 3-2. El 10 marcó en la final, pero su torneo fue sencillamente sensacional, sobre todo su partido ante Inglaterra, que dejó uno de los mejores goles de la historia. 1990 en Italia. 4 años después, Alemania retomaría la revancha ante Argentina, reeditando una final que se llevaría la Mannschaft por la mínima para proclamarse campeón del mundo por tercera vez en su historia. El solitario gol de Andreas Briem sirvió para que en el Olímpico de Roma Alemania se proclamara campeón del mundo. 1994 en Estados Unidos. Estados Unidos albergó por primera vez en su historia una cita mundialista que sirvió para empezar a poner las bases para que el soccer empezara a ser seguido por los norteamericanos. Brasil sería la campeona del mundo por cuarta vez en su historia, tras vencer a Italia en la tanda de penaltis. Roberto Baggio, con su penalti a las nubes, nos regalaría otra de las imágenes de la historia de los mundiales. 1998 en Francia. La Francia de Zinedine Zidane se convertiría campeona por primera vez en su historia, en el que además actuaban de local al ser sede. En la final, disputada en el Stade de France, Les Bleus arrollaron a Brasil 3-0. Mundial del 2002 en Corea del Sur y Japón. El primer mundial disputado en suelo asiático dejó campeón a Brasil, nuevamente venciendo a Alemania 2-0. El combinado que más finales ha disputado en la historia de los mundiales. Ronaldo, que fue triste protagonista en la final de 1998, se desquitaría con un doblete que valdría para que la canairiña se convirtiera en pentacampeona en el estadio de Yokohama. 2006 en Alemania. Alemania albergaría 4 años después un mundial que quedaría marcado por 2 hechos: la victoria de Italia y la retirada internacional de Zinedine Zidane al propinar un cabezazo en la final a Marco Materazzi. La Nacional sería tetracampeona del mundo tras imponerse a Les Bleus en la tanda de penaltis. 2010 en Sudáfrica. Sudáfrica viviría el fútbol total de la selección española, que se proclamaría campeona del mundo por primera vez en su historia tras arrasar con su tiki-taka. Con un juego de toque que encadilló al mundo entero, la roja se impuso en la prórroga de la final, disputada en el Soccer City de Johannesburgo, a Holanda con un gol de Andrés Iniesta, que ya es historia del deporte. Brasil 2014, Alemania. Otra vez Alemania, en esta ocasión para proclamarse campeona del mundo en Maracaná, por cuarta vez en su historia, al vencer a Argentina nuevamente con un gol en la prórroga de Mario Götze. Lionel Messi, en una final discreta, perdería la ocasión de oro para alzar un trofeo en un mundial. 2018 en Rusia. Francia lograría su segundo título del mundo al vencer 4-2 a Croacia. El trabajo de los galos se sustentó de punta a punta, desde Hugo Lloris hasta Kylian Mbappé, pasando por Kanté, Paul Pogba o Antoine Griezmann. 20 años después de organizar y ganar en 1998, Les Bleus volvieron a festejar. Todos los mundiales con sus particularidades, pero igual de fascinantes. ¿A ti qué Copa del Mundo te gustó más? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Esto es Apuntando Realidades. Hasta la próxima.